Me parece que además de que ha dicho cosas muy interesantes, me parece que también ha facilitado de algún modo el consenso al que tenemos que llegar en esta asamblea, y creo que con Horacio, y después algunas cosas dijo Ricardo también, empezó a afirmarse una mirada más legitimadora de lo que aquí se había dicho. Porque si no fuera así sería alarmante saliera o no saliera la carta. Es decir, si pensamos que la mitad de esta asamblea considera que los que no aceptan el texto de la carta es porque no quieren tomarse el trabajo de leer, realmente sería trágico, y ni pensar si aceptáramos o creyéramos que la otra mitad de la asamblea piensa que se utilizan palabras o un lenguaje tal vez menos transparente de lo que se desearía, porque se quieren ocultar las ideas, como también se dijo. Y no me parece simpático a esta altura del partido enumerar todas las cosas cuestionables que se dijeron en el ardor del debate, pero cito esto como ejemplo porque Horacio decía: este es un debate que viene desde el siglo XIX y pudo haber empezado antes. Lo que a nosotros nos debe interesar, creo que también algo sugirió Ricardo en ese sentido, es que viene desde la primera carta de Carta Abierta. Nos guste o no nos guste, y yo creo que a todos nos gusta, aunque no sea necesariamente el lenguaje a alguno es más propenso, hay un lenguaje de Carta Abierta. Si uno lee las 17 cartas, encuentra una forma de denunciación, digamos, más o menos similar. Es decir, esos textos se puede descubrir que han sido escritos más o menos por la misma gente, si bien es cierto que en algunas ocasiones, frente a algunos pronunciamientos que se referían a cuestiones o más especializadas, o vaya a saber por qué, aparecieron de pronto también otros lenguajes. Pero así como hay un lenguaje de Carta Abierta, también es cierto que hubo desde la primera asamblea muchos compañeros que dijeron: no nos sentimos del todo representados por ese lenguaje de Carta Abierta. Y esos compañeros después de 7 años siguen estando acá. Lo cual quiere decir dos cosas. En primer lugar, que el lenguaje de Carta Abierta no es lo único que nos une, porque si no, no se entiende por qué seguirían en esta asamblea. Y en segundo lugar, que las observaciones que hacen compañeros, a los que no es la primera vez que vemos, de quienes no tenemos derecho a sospechar por qué hacen sus cuestionamientos o sus críticas, merecen más atención. Entonces estamos en medio de una situación complicada, porque es cierto que no sería bueno que la carta no saliera, pero sería igualmente malo, o tal vez peor, que la carta saliera o porque se pensara que como se trajo tiene que salir necesariamente, lo cual es inaceptable, o porque bueno, hay una razón de urgencia que hace que haya algo más importante que el acuerdo entre todos nosotros. Como Aurelio propuso una comisión, creo que estamos acercándonos a esta idea de que tiene que salir un texto donde, respetando por supuesto mucho del texto base, con el cual por otro lado se ha dicho que hay coincidencias importantes, se incorporen algunas de las sugerencias que hicieron los compañeros que plantearon críticas o puntos de vista diferentes, y que eso tratemos de hacerlo lo más rápido posible, porque es bueno que esta carta sea conocida rápidamente. Por otro lado, yo digo que hay un lenguaje de Carta Abierta. No es lo mismo que decir que tenga que haber un único lenguaje de Carta Abierta, porque de pronto ya acá se dijo: vamos a sacar una carta o un documento o algún tipo de manifiesto en relación con el tema de la justicia, seguramente va a tener otro, de alguna manera se va a diferenciar de estos textos, y me parece que sería malo, por otro lado, para una organización colectiva, sabiendo el tono personal que tienen estos lenguajes, decir hay un único lenguaje.
Hasta ahora ha predominado un lenguaje, no digo que no vaya a seguir predominando, pero carta abierta también en algún momento puede receptar otros lenguajes, otras formas de mirar la realidad. Para eso somos además una organización colectiva. Todo esto entonces exige, me parece a mí, ser muy cuidadosos. No decir como se dijo, por ejemplo, contraponer el lenguaje de las cartas y el lenguaje de TN. No pensar que hay un lenguaje literario y un lenguaje para hablar con la boliviana, porque no es tan así. De pronto a veces los diálogos con la boliviana nos sorprenden porque aparecen palabras y referencias históricas que tenemos que ir después a preguntar sobre hechos y cosas que nosotros ni sabíamos que existían. Entonces hay muchos lenguajes, hay muchas maneras de expresarse. Era muy atractivo el lenguaje de Primera Plana, por ejemplo, por tomar una referencia del periodismo argentino de los años 60. Pero era igualmente atractivo, y a lo mejor lo sentimos más nuestro, el lenguaje de Rodolfo Walsh, que tenía otra forma de escribir, no menos literaria. Entonces, por suerte, nosotros podemos tener algunos compañeros que pueden garantizarnos un nivel de escritura rica, imaginativa, pero podemos también pensar que hay otros compañeros que a lo mejor no lo ven de la misma manera, porque nos guste o no nos guste, esto ya es una organización de mucha gente que tiene derechos sobre carta abierta, porque aunque no sea autoridades, y acá prácticamente no hay autoridades, hay una coordinación. Acá hay muchos compañeros que son socios de carta abierta, son socios fundadores. Entonces, en cualquier organización hay derechos, hay gente que puede exigir, yo quiero reconocerme en lo que hace carta abierta, en los textos de carta abierta, en lo que dice carta abierta. Entonces, cuando no hemos tenido, y por supuesto que me incluyo, por eso uso el plural, porque yo soy miembro de la coordinación, no hemos tenido la capacidad suficiente para interpretar de algún modo más amplio al conjunto de la Asamblea, tenemos que tener también la humildad que recién ahora estamos teniendo con las últimas intervenciones para decir, bueno muchachos, veamos cómo podemos resolver esto. La carta a mí me gustó mucho y voy a explicar por qué. Primero porque me gustan mucho los escritos de algunos compañeros de esta Asamblea. En segundo lugar, porque me pareció que en este momento era adecuado que nosotros, frente a tanta polémica barata que se estaba planteando por los medios, frente a tanta contundencia digna de mejor causa, como algunos de los gestos que también hemos tenido desde el gobierno, frente a esa, disposición a embarcarse en cualquier polémica que a veces nos resulta perjudicial, pudiéramos ir al meollo del asunto y hacer un texto que planteara claramente una posición frente a lo que está pasando, que tuviera una mirada muy abarcativa, pero que al mismo tiempo tuviera cierto distanciamiento. En esta ocasión no me pareció mal. Y tampoco me pareció mal, porque además, como decía Ricardo recién, no están todas las cosas claras. No podemos decir, por ejemplo, como se ha dicho, nosotros nos han tirado un muerto. Porque yo creo que efectivamente, desde el punto de vista político, es como si fuera así. Porque la oposición está actuando como si a Nisman lo hubiera matado el gobierno. Pero mientras no sepamos cómo fue muerto Nisman, si se dio muerte él o si lo mataron, no vamos a poder confirmar esas hipótesis que tenemos. Entonces me parece bien que Carta Abierta navegue con más distancia de todo eso. Pero esto es contradictorio con otro elemento que tal vez no tuvimos en cuenta, que así como hay una necesidad de tomar distancia, de reaccionar en contra este malbaratamiento, si es que esa palabra existe, de la información que se hace por los medios, también esta es una coyuntura donde nosotros sentimos que se juega muchísimo políticamente y sentimos una necesidad de un pronunciamiento claro frente a eso y tal vez
nosotros en la redacción de la carta nos dejamos ganar más por esa necesidad de decir las cosas de una manera un tanto elusiva, porque nos parecía que no era bueno prenderse en las polémicas que veíamos a diario por la televisión, y a lo mejor no interpretamos que cierta contundencia, permítanme la expresión, era imprescindible en un momento en que nos sentimos confundidos. Y ustedes me dirán, ¿y cómo se puede ser contundente cuando uno está confundido? Es complicado, realmente. Es complicado. Y esa es una de las razones por las cuales estamos discutiendo acá. Pero por lo menos aceptemos el problema. No pensemos que este es un gigantesco malentendido porque se han reunido dos grupos de gente que no tienen nada que ver. Unos, los amantes del lenguaje críptico, y otros, los admiradores de los zócalos, nada más que con un contenido más progresista. No es esa la situación. Los que estamos acá en general queremos todos más o menos lo mismo. En esta coyuntura, diferencias que han sido pequeñas, como por ejemplo esa cierta disconformidad con el lenguaje de carta abierta, pasaron hoy a ser centrales. Yo creo que también esto tiene que ver con preguntarse ¿para quién escribe carta abierta? La soberbia que tiene cualquiera que escribe 3 palabras y le parece que suenan bien, lleva a pensar que uno escribe para la humanidad, ¿no? Lamento comunicarles que no es así. Por lo menos mis lectores pertenecen a una fracción bastante más limitada. Pero en la política, y carta abierta es un grupo de intelectuales políticos. Uno tiene que saber a quién se dirige. Y entonces creo que es muy importante también algo que decía Bernetti, en el sentido de que hay mucha gente que está esperando lo que dice carta abierta, y esa gente no son simplemente los destinatarios naturales de un texto de un grupo de intelectuales, sino que son compañeros que militan en el kirchnerismo, que están a veces confundidos frente a la caracterización de la situación nacional, los caminos a seguir, los temas centrales para reflexionar, y son los que, no es ninguna novedad, porque lo hemos dicho muchas veces, el kirchnerismo como tal no brinda generalmente el espacio ni los estímulos para que se haga esa discusión. Entonces, a nosotros, y esta es otra paradoja, tal vez nos admiren porque tenemos un lenguaje de intelectuales que cualquier militante de base no podría seguramente escribir de esa manera. Pero al mismo tiempo, los mismos que nos admiran a veces no nos entienden del todo. Entonces, ese problema está planteado. Ese problema, como si Horacio, no tiene solución. No es que vamos a crear una comisión ahora para resolverlo. Pero creo que tenemos que tener presente siempre que estas son las dos cuestiones que nos deben preocupar. Porque carta abierta tiene que ser fiel a su tradición, como cualquier organización que se respete. Pero tiene que saber adaptarse también a las exigencias políticas de cada nueva situación. Y en este momento, que la Argentina está viviendo una crisis política fenomenal, en este momento donde estamos amenazados por la posibilidad de la no continuidad de estos ciclos maravillosos de transformación que hoy conduce Cristina Kirchner, nosotros tenemos una gran responsabilidad política. Y esa gran responsabilidad política, pensemos que si nos llamamos carta abierta, en buena medida es porque le rendimos homenaje a Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh supo escribir una carta que es uno de los textos mejor escritos en la literatura argentina, la carta abierta a la Junta Militar, y una carta que 40 años después nos sigue sirviendo como un documento político. A mí me parece, y esto es una opinión absolutamente personal, les pido disculpas, o no sé por qué, a los compañeros de la coordinación, es una opinión absolutamente personal, yo soñaría con que nosotros pudiéramos instalarnos en ese lugar. Es decir, me parece valiosísimo que nuestros textos tengan esa marca intelectual, que no es un lujo,
que es una forma de mostrar que las cosas no son necesariamente blanco y negras, que siempre hay un matiz más que se puede agregar, que siempre hay un estímulo para reflexionar sobre algo que ya creíamos que estaba absolutamente claro, y al mismo tiempo que pudieran tener la contundencia de los grandes textos, de la Carta Abierta de Rodolfo Walsh, del Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, de los textos que se siguen recordando porque en su momento cumplieron un rol fundamental. Nosotros hemos llegado en la política argentina, aunque no nos demos cuenta, a un lugar importantísimo. Hoy estaban acá las cámaras de TN. Sí, ya se dijo, por eso yo lo repito. ¿No? Eso demuestra que no los voy a poner a ellos como evaluadores de nuestra importancia, pero que las cosas que nosotros decimos o hacemos importan. Y al mismo tiempo, más allá de los estilos, de las relaciones, que nunca sabemos estas relaciones de familia hasta dónde llegan, para el gobierno nacional también somos un espacio importante. Entonces tenemos en esta situación hoy una gran responsabilidad política. Lo primero para afirmar esa responsabilidad política es que este grupo cada semana, cada 15 días, renueva su compromiso y renueva su unidad. Una compañera me miraba hoy y se reía y no me lo pudo decir a los gritos, pero me parece que me estaba preguntando ¿por qué no aplaudís eso vos? Cuando había un texto que suponía un discurso que a mí me gustaba. Y no aplaudía, decidí no aplaudir más a partir de un momento porque me parecía que estábamos profundizando nuestra división. Cuando hubo que plantear posiciones firmes, aunque se fueran de acá algunos compañeros que no querían que tuviéramos capacidad para reflexionar y, llegado el caso, criticar al gobierno kirchnerista, yo no salía a hacer ningún discurso conciliador, porque me parece que Carta Abierta tenía que seguir el camino necesario de la profundización de su discurso, de su compromiso y de su independencia. Cuando se alejaron algunos compañeros muy valiosos que no compartían nuestra adhesión al proyecto kirchnerista, tampoco ninguno de nosotros lo lamentó demasiado. Pero los que hemos transitado juntos estos 6 años, tenemos el compromiso de seguir fortaleciendo nuestra unidad. Me parece que en este caso, esto significa, y creo que después de la intervención de Horacio lo vemos tal vez más claramente, valorar ese texto en todo lo que tiene, de rico, de sugerente, de representativo del pensamiento de Carta Abierta, y al mismo tiempo hacernos cargo, después veremos cuál es la forma, de que en algunas circunstancias Carta Abierta no tiene que negarse la posibilidad de decir algo concreto. A mí no me gusta el resumen de la carta, porque parecería entonces que si hay un resumen de la carta, ¿para qué voy a leer la carta? ¿No es cierto? Creo que no. Nosotros no podemos hablar en 20 líneas de temas que son polémicos, fundamentales. Pero sí podemos decir, por ejemplo, que Carta Abierta ratifica el compromiso, o mejor decir, o reclama el esclarecimiento inmediato de este crimen. Sí podemos decir que esta asamblea de Carta Abierta ratifica lo que viene planteando sobre la necesidad de que se reabra, como dijo un compañero, bueno, no estaba del todo cerrada tampoco, de que se avance en la investigación de la causa de la AMIA. Carta Abierta puede decir, si les parece, en 2 líneas, que la Asamblea ratificó o señaló, mejor dicho, con alarma, el intento de utilización política de algunos sectores. Entonces, eso no compite con la Carta, porque la Carta es un texto de otro nivel. Es simplemente decir, nosotros nos damos cuenta de que están pasando cosas graves, y entonces las 300 personas que nos juntamos quisimos decir algo también respecto a eso. Si esto no se acepta de cualquier manera, yo creo que vamos a reunirnos para tratar de sintetizar los aportes que acá se hicieron, pero con una aclaración. No vamos a cambiar la carta. Vamos, sobre la base de la carta, a tratar de incorporar
todos los aportes de los compañeros y todo lo que pueda ser dicho de otra manera, sin mengua del estilo general que tiene la carta. Nada.